Buenas tardes, Nayeli. Buenas tardes, ¿cómo te- estamos todos por aquí? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, eso es Más importante. loco que Cada ayer. día, Más loco que ayer, menos que mañana. cada día, eso es importante. De gloria en gloria que vamos. Sí, Por eso. la palabra. La Y que palabra nos todo apoya. santificado y todo muy bíblico, todo Sí, el tiempo. Todo el día. Excelente. Pues nada, miren, yo vengo con un Pues tema. nada, vámonos. No. Empezó. Vengo con un tema, Ah, o sea, bueno, pues nada. que he estado meditando a lo largo de la semana. Yo siempre sé que lo digo, pero es que es así, porque uno no puede hablar de lo que Dios no está tratando con uno. Y cuando la Arieli medita un tema. No, créanme que Vaya yo he buscando su aprendido mente, olé. mucho. No, para nada, para nada. Es un tema que nos edifica Tú eras, Ari. y que nos ayuda a afirmar nuestra fe, porque nosotros muchas veces hablamos del término de teología y pensamos que es solamente para los sabios eruditos, ¿verdad, Rudy? Sí, los eruditos de cultura de Cristo, Leomé, Leonita. Sí, que son también para los pastores de nuestra iglesia nada más y que nosotros no, eso de teología no va conmigo, pero todo el que Eso es muy medita complicado. en Dios y estudia su palabra, ¿qué está haciendo? Teólogos. Exacto, Exacto. teología, eso es así, eso es así. Saludos para Brandon, que se acaba de conectar. Hola, También Brandon, para Dios te Andrew bendiga. y Kirsi Fuentes. Bendiciones. Comenten, no Sí, pues yo quiero hacerle una pregunta y con eso iniciar el tema de hoy. Va tanto para todos los de aquí como para los que nos escuchan a través del live. Perdonen si ven que mi voz está un poquito ronca y falla, es que estoy por un proceso de gripe o de lo que sea que anda. Tranquila, eso te queda bonito. Ah, bueno. Pues ahí le hago la pregunta, o sea, en su entender, del de cada uno, de lo que tiene por lo menos los micrófonos, ¿verdad? Y de los amigos que nos sintonizan y hermanos que nos sintonizan, ¿creen ustedes que el sacrificio de Cristo solo fue efectivo después, o sea, para el Nuevo Testamento? Ah, yo tengo una respuesta muy buena, pero la voy a dejar ahorita. A darle. Dale. Di que déjame Dale. pensar primero. Dale. Eso también es para que interactúen con nosotros por el live. O sea, Díganos. Diga. el algo. sacrificio de Cristo solamente fue efectivo para el Nuevo Testamento. O sea, después, O sea, a partir de su muerte. a De partir ahí de para su adelante. muerte. De ahí para adelante fue que funcionó. Escríbanos al 829. No, yo no. O sea, ellos no mandan notas de voz. ni nada. Ay, ¿qué piensan ustedes? Díganme, muchachos, que yo tengo una respuesta, pero quiero ver lo que ustedes dicen primero. Nada. Ok, pues comienza tú, Está en Brian. Internet Explorer. Ok. La Biblia registra que cuando Jesús murió, Ujú, él bajó él fue al Seol ujú. a predicar a las almas que estaban ahí que no habían. Sí. No, te estoy dejando quieto. Pues yo no estoy. Yo si no, lo mira estoy mi dejando cara. quieto. ¿Cómo que predicar? No, pero déjalo que él termine. Ah, Las personas que habían muerto sin escuchar el mensaje de salvación. por eso que yo Esa, hablé de esa la es tu herejía respuesta. ahorita. ¿Eh? Ok, Rudy, ¿qué tú piensas? O sea, él es libre, no es de que el que sepa más, el que sepa menos, es simplemente No, claro. nosotros escudriñar la palabra y ver qué la palabra de Dios dice acerca de esto. Si por un hombre entró el pecado y por otro tenía que salir, de alguna forma eso tiene que hacer un efecto hacia atrás. Ok. Exacto. Si no podíamos subir, no podía subir lo que estaba, Jesús vino a hacer algo. Por algo él bajó esos 3 días y fue a hacer lo que fue a hacer allá. Ok. Ahora, el que nació después, el que estuvo después, tiene el beneficio más directo. Pero Ok. tuvo su efecto. Ok, tú consideras que tuvo el efecto. Entonces, de eso sale otra pregunta. O sea, ¿para qué entonces eran los sacrificios por el pecado en el Antiguo Testamento? Porque vemos en el Antiguo Testamento que se ofrecían becerros, palomas, dependiendo de tu pecado, al sacerdote y ese lo llevaba delante de Dios para, ¿verdad?, tratar el tema del pecado. Exacto. ¿Qué ustedes creen? Entonces, ¿por qué se ofrecían esos sacrificios? Por eso es que es interesante debatir algunos temas, Claro. tú ves, para uno... Pensarlo. Para Porque uno era la edificar forma su en la fe. que el Señor recibía la oración de redención de pecados. O sea, de limpiarnos de nuestros pecados. Ok. Tú sabes que hay una pregunta muy interesante que hicieron en la escuela bíblica este martes, aquí en calle Salomé Araña número 109, a partir de las 7 de la noche. ¿Qué pasaba con las personas que morían entre un sacrificio y otro?
Excelente. Básicamente por ahí es que va el tema. ¿Qué pasaba con esa persona? Por ahí va el tema. Entonces, miren, vamos... Dice Nathan que él cree que sí, que tuvo efecto. efecto antes de... Excelente. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Eso viene a la luz de que estamos estudiando el libro de Romanos. Las chicas de mi iglesia estamos estudiando ese libro. Y de verdad que alguna vez uno se la sabe toda o piensa que se la sabe todas. Y la palabra de Dios ahí es que uno se da cuenta que es viva y eficaz y que siempre tiene algo nuevo que decirte y siempre hay algo que aprender. Yo el libro de Romanos, yo creo que con eso fue que me discipulé y con eso fue que afirmaron mi fe cuando yo me convertí. Lo he leído muchas veces. Y ahora yo decía, no, vamos a leer ese libro, que ya yo me la sé toda, tú sabes, que uno alguna vez se piensa eso. Y desde que comenzamos, desde la introducción del libro de Romanos, Dios ha estado tratando conmigo tantas cosas. Pero Romanos capítulo 3, verso 25, dice así: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Cuando estamos hablando del pasado, estamos hablando de los que tuvieron antes de ese sacrificio. Verso 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a los ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces, ahí mismo Romanos nos dice que sí, efectivamente, el sacrificio de Cristo tuvo efecto en el tiempo pasado y tiene efecto en el tiempo presente. Y eso es importante saberlo y saber el por qué. Y a lo largo que yo meditaba en este tema y le preguntaba a gente que sabe bastante de Biblia, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué fue Abraham justificado? Por la fe, exactamente. Abraham murió en la esperanza de que un Salvador redimiría su vida. No, pero Joseph hoy de verdad se ha ganado el premio con los tintintín del celular. Literal, le vamos a dar un premio hoy. Pues bien, entonces Abraham fue justificado. ¿Por qué? Por la fe. Exacto. Y el confiar en el Señor sin ver fue lo que es ese accionar de fe en Él. Entonces, todos los que murieron en esa esperanza, y vemos a lo largo del Antiguo Testamento que todo apuntaba hacia quién, hacia el sacrificio de Cristo, que es perfecto, que es el sacrificio que nos limpia de toda maldad, el sacrificio que de verdad redime nuestra alma. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento y esos sacrificios que se ofrecían era apuntando hacia el sacrificio perfecto, porque esos eran sacrificios imperfectos, que no tenían el poder para redimir nuestra vida y para redimir nuestro corazón. Por eso vemos que a lo largo del Antiguo Testamento los profetas hablan acerca de Cristo, el que ha de venir. David mismo decía, bienaventurado aquel que la iniquidad no le es contada y sus pecados son borrados. ¿Y de qué él hablaba o de quién él hablaba? Era de Cristo. Vemos todos esos profetas apuntando hacia Cristo como la esperanza de su vida. Ellos no vivían por fe como estamos viviendo nosotros ahora, sino que vivían para fe, o sea, en la esperanza de que algún día, Cristo vendría a redimir completamente su vida, porque era una esperanza que no se había completado hasta que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz por nosotros. Y la suya estaba un poco más sostenida, porque esperar lo que viene siempre va a ser más difícil que confiar en lo que ya se hizo. Exactamente. Tenemos una pregunta por aquí, por el live de Francis Rodríguez. Excelente. Y para estos tiempos modernos, ¿qué daríamos como sacrificio si en aquellos tiempos se daban animales? No, porque ya Cristo fue el sacrificio perfecto. Ya dice Pablo, y ahí mismo en el libro de Romanos, bueno, más adelante, en el verso 27 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Entonces, nuestra fe en Cristo nos justifica en este tiempo. Es decir, que no tenemos que hacer más nada. Por eso, yo quise traer esa pregunta, porque muchas veces nosotros pensamos que a través de las obras es que nosotros somos limpios y somos salvos. Decimos que sí, que somos salvos por fe, pero creemos que muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen un efecto en nuestra salvación y no es así. Hay una diferencia
que tenemos que notar y tener cuidado con eso. Excelente. Hay una diferencia entre lo que yo pienso teológicamente y cómo yo actúo teológicamente. Excelente. Muchos de nosotros creemos que somos salvos por gracia, pero decimos, ay, yo no estoy bien con Dios. Ay, yo necesito, mira, hacer esto. No, ese se ganó el cielo ya. No, espérate. Eso no es así. Somos salvos por gracia, por la obra que Cristo hace. Excelente. Y si nosotros hacemos algo bueno y si nosotros vivimos una vida santa, es como un efecto de esa gracia, no como un medio para llegar a esa gracia. Exactamente. Dios nos santifica por efecto de lo que Cristo hizo, porque por nuestra fuerza, permítame decirle que usted estuviera sentado con él de ahí abajo. Exactamente. O sea, literal es eso. Miren, Isaías en el capítulo 61, verso 10, también comienza a apuntar hacia Cristo. O sea, dice, Mesiánico. exacto, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de qué, de salvación, y me envolvió con un manto de justicia. Soy como novia en su traje de bodas, o novia con sus joyas. O sea, Isaías, porque ¿qué nosotros somos en este tiempo? ¿La novia de quién? De Cristo. Estamos a la espera de las bodas del Cordero. Entonces, Isaías, sin ver a Cristo, ya hablaba acerca de él, porque él es el único que ha tenido y tiene el poder para quebrantar el peso del pecado en nuestra vida para siempre. No hay otro medio. No hay otro medio. Y por eso es que tú hablabas de la parte de las obras. O sea, la obra es parte o viene como resultado de nuestra salvación. Así es. Ahí sí es que Pablo dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque el sacrificio de Cristo tiene que tener un efecto en nuestro corazón. Por eso esa teoría de que yo soy salvo y hago lo que quiera es una mentira. Claro que no, adiós. O sea, dice Pablo, ahí mismo, dice él en Corintios, me parece, y ahí mismo en Romanos, Ese es el salvo también siempre dice, salvo. sí. Sí, parecido. salvo siempre salvo, básicamente. Pero él mismo dice, entonces yo voy a pecar más para que Dios exhiba su Exacto. justicia. Yo voy a pecar más para que su gloria sea vista en mí. De ninguna No, manera. Sí, no. Sí, porque dicen, bueno, si yo soy injusto, yo muestro que Dios es justo. Si yo peco, muestro que Dios es santo. Y así yo lo No, glorifico Dios más no, a Él. Dios no está buscando que usted amplíe el testimonio. Exactamente. O sea, no es eso. Nosotros somos salvos por fe, y ese sacrificio de Cristo, ese poder de ese sacrificio tiene que hacer un efecto en nosotros. Entonces, si no está cambiando nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, revise si realmente usted ha aceptado ese Así sacrificio. es. Hay gente que dice, no, yo sé que el Señor me ama. Excelente, y yo es verdad. busco Dios perfecto, sí, muy Es verdad lindo. que Dios te Pero ama. si no está teniendo un efecto en su vida. No, porque Usted no está nosotros amando tenemos que abrir nuestro corazón, y ahí mismo en Romanos capítulo 10, verso 9 dice que es confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor. O sea, que todo nuestro alrededor tenga que saber para quién nosotros vivimos y a quién proclamamos. O sea, tiene que haber un efecto. Yo no puedo decir que recibí ese sacrificio y perseverar en el pecado, y perseverar en mis faltas, y que en mí no hay un cambio que apunte hacia Cristo, porque todos los que murieron en esa fe encontraron salvación en Cristo, porque lo que ellos hacían y sus vidas siempre gritó, la salvación viene de Dios, o sea, gritó a Cristo. Yo no puedo decir que yo he aceptado ese sacrificio y permanecer igual, Ajá. y no ver ningún cambio, y que yo siga hablando las mismas cosas, comportándome de la misma manera. ¿Es eso posible? No, No es posible. porque un cambio es, valga la redundancia, un cambio. Si Jesús entra a mi vida, yo no puedo seguir comportándome de la misma manera. De ninguna manera. No puedo seguir hablando las mismas cosas que hablaba antes. No puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Exactamente. Porque es que cuando Jesús entra a tu vida y tú lo dejas entrar verdaderamente, Él lo deja entrar a si todos tú lo los dejas rincones. entrar, Él va a cambiar tu vida. Exactamente. Entonces ahí mismo, en Romanos capítulo 4, verso 2 dice, si tus buenas acciones le hubieran servido para que Dios te aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento, aunque se ofrecían sacrificios, ellos hubieran tenido de qué jactarse si ese sacrificio hubiera sido suficiente para salvarlos. Pero ahí el Señor nos enseña que solo a través de Cristo es que nosotros tenemos redención y salvación, que no hay obra que podamos hacer que pueda hacernos aceptos y que pueda garantizar nuestra salvación, porque es su sacrificio y es su sangre la que tiene el poder para transformar nuestro corazón y para transformar nuestra vida.
Exacto. Pero muchas veces vivimos de manera que pensamos que son nuestras obras las que tienen el poder. Y tenemos que entender eso. Ahora bien, como decíamos, la salvación tiene un fruto. Y ese fruto se tiene que reflejar en tu manera de accionar, en toda tu manera de vivir, en tu entorno, en tus palabras, en tu manera de pensar, en cómo tú actúas cuando nadie te ve, porque también tú sabes que nos ponemos la careta de ¿verdad? Ay, sí, yo estoy muy bien. Daniela, el traje de El cristiano. traje de cristiano. Nos ponemos No. nuestro traje y excelente, pero cuando nadie nos ve, ahí se manifiesta qué es lo que hay en el corazón. Así es. Por lo que nosotros debemos de entender esto, porque si esto no causa gozo en nuestro corazón, yo no sé qué lo pudiera hacer. Porque el hecho de saber que no hay nada que nosotros podamos hacer que compre nuestra salvación y que de verdad esa salvación Cristo la ha comprado y que no por nuestras obras, porque si fuera con nuestras obras, como dice Rudy, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Por eso, como dice la gente, no, pero es que él hizo cosas muy buenas. No, eso no va a ser delante de Dios una base sólida para justificar que tú tengas vida eterna. Por eso nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. Ni las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, que murieron en esa esperanza y en el momento que Cristo vino, esa esperanza fue completa. Ya nosotros tenemos esa esperanza porque ya vivimos en la plenitud de ese sacrificio. Ellos, dice la palabra de Dios, que ellos vivían a expectativa, como una sombra borrosa de lo que habría de venir y que ellos anhelaban estar en un tiempo como este, en el que nosotros estamos. Porque Exacto. ya el sacrificio de Cristo ha sido completo en nosotros. Y de verdad, eso es como un vaso de agua fría cuando uno tiene sed. El hecho de saber de que Cristo es suficiente para cualquier estado de nuestra vida. Su sacrificio es suficiente. O sea, no importa la condición en la que estemos, ese sacrificio es suficiente para traer salvación a nuestra vida. Y nosotros que hemos abierto nuestro corazón, que seguimos luchando con muchas cosas, Ajá. ese sacrificio es suficiente para anular todas esas raíces de pecado. O sea que si yo me entro a latigazo, Eso es bueno, qué bueno que tú lo mencionaste porque estamos en víspera, ¿verdad? Ya de los días de Semana Santa y todas que esas si me cuestiones. voy hincado a no sé dónde. No, rodillas, señor. tanto paso. Si usted se da latigazos, si usted se va de rodillas caminando 1 kilómetro, se da con toda la fuerza en el pecho. Mi culpa. Exacto. Sí, es por tu culpa, pero no tiene darte en Exacto. el pecho. Cristo ya pagó esa culpa. No, eso no tiene ninguna validez. Eso no representa ningún tipo de sacrificio porque estamos diciendo que yo me estoy sacrificando y lo de Cristo no fue suficiente. O sea, espérate Cristo, yo te voy a Déjame ayudar con el ayudarte un chin, sacrificio, tú sabes. yo te voy a ayudar un chin sacrificándome yo. No, No. amados hermanos. Son otras no. cosas las que tú tienes que sacrificar. Exacto. Lo que sí tú tienes que sacrificar es tu vida a los pies de Ah, Cristo. que muy bueno darle rienda suelta a la carne y después. Claro, venir- venía a darse por el No. pecho y yo seguir en mi vida de pecado. No, No. definitivamente Nuestra que no. relación con Dios no puede en ninguna manera ser como el que va y firma y por aquí quema derecho. Su relación con Dios no es una botella, permítame No, decirlo. exactamente. Usted necesita tener una relación cercana. Ah, no es que yo voy los domingos a la iglesia y ya. Cumplí, tú sabes, pastor. Sí, va el pastor. No. Usted necesita una relación personal, Íntima. cercana con Ah, Y pero su es que hay que palabra. estar orando a cada rato y hay que estar en ese... No, Sí, cada señor. rato no. Sí, señor, en todo, en todo tiempo. tiempo. Ah. Exactamente. Dios. Ah, Rudy y va yo a estamos dejar conectados. Es así Ah, en pero todo que es tiempo. así la cuestión. All the time. Tampoco te va a hacer una, All una the time. oración, un BC de WhatsApp. Señor, lo que dice es en nombre de Jesús. Manda esto a 20 contactos y será bendecido. No, Esa no, No, el Señor señores. no usa eso. Esto no pero es es que así. ser cristiano no es venir a la iglesia y decir amén cuando dice todo el mundo dice amén. no es solamente eso. Hay un pastor colombiano que él dice, por ejemplo, a veces decimos, no, que el cristianismo no es religión, que el cristianismo no es relación, es una relación con Dios, pero una relación con Dios que tiene quemas de religión y en toda religión usted tiene prácticas. La Claro. diferencia es que las prácticas que nosotros hacemos son efecto de lo que Cristo hizo y no fin para llegar a Dios. Exacto, porque La ahí que está la salvación es del diferencia. Señor. Ahí es que está la diferencia entre un cristiano y un moralista. Un moralista confía en su propia fuerza para Exacto, hacer el bien y exacto. portarse bien delante de la sociedad, pero el sacrificio de Cristo en nosotros es lo que trae el fruto de nosotros romper con todo aquello mira, que nos hay- separa de Dios. Hay una cosa que yo quiero aclarar. Las personas que quieren vender el evangelio a la sociedad Ujú. para que la sociedad lo acepte,
venden un tipo de evangelio que no es religioso según ellos. Un evangelio club social. Sí. Pero déjame decirte que religiosidad, como la galletica, Eso, así mismo. Sin azúcar. no saben a nada. Tú tienes No. hambre, te comes 10 paquetes y sigues con hambre. Entonces, religiosidad es hacer algo, cualquier cosa, con rigurosidad y con entrega. Eso es así. Ah, no. Yo soy religioso. Ahora, hay una diferencia muy grande entre religiosidad y fanatismo. Eso es lo que la gente ha confundido. Sí. Que la gente por no decir yo no soy fanático, como muchas personas que en su espacio de trabajo y respetan el trabajo y se ponen a orar, se ponen a cantar, a predicar, a hablar en lengua, quitándole tiempo al trabajo, que eso Sí. no es ser excelente en el trabajo, para hacer otras cosas, se van a ese extremo de fanatismo, no de religiosidad. Nosotros, Sí, sí, sí. No, no. nosotros como cristianos tenemos cierto problema con los términos. Sí, Generalmente en la historia de la iglesia, por ejemplo, ahora le tenemos miedo al tenemos término otro libro ahí, religioso. términos confundidos por los cristianos. Sí, anótalo ahí. Sí. Porque generalmente en la historia de la iglesia pasa algo. Por ejemplo, nosotros ya no nos llamamos católicos porque, bueno, yo soy protestante, soy evangélico. Pero en Exacto. un tiempo, los que se llamaban católicos eran los que estaban más cerca de lo que nosotros estamos diciendo hoy. Ajá. Nosotros hoy le tenemos miedo a decir religión. Sí, o sí, sí, ese sí, tipo de cosas. Le tenemos miedo. No, hasta reprenden el espíritu de religiosidad. Ya, Y no es que uno sea, o sea, no es que uno sea religioso, pero lo que pasa es Exacto. que la palabra de Dios es ley. Exacto. Es ley. Entonces yo me tengo que someter a esa ley, esa disciplina Exacto. espiritual. Pero es que quieren venderlo el evangelio. Sí. Le están haciendo marketing. Jesús es el Pero pa- para eso estamos nosotros, para contrarrestar eso. Jesús para es eso que el estamos pan nosotros. de vida, no la Exacto, galletica de... excelente. de merienda. Mira, Hay ahí, una galletica de merienda. No, ahí era que Jesús es el pan quería. de vida. Exactamente. Entonces le tenemos miedo a esos términos, entendamos. Por ejemplo, ¿qué le dijo Jesús de los fariseos? Mira, hagan lo que ellos hacen. Sí. Hagan lo que ellos dicen, pero no se lleven de lo Exactamente. que ellos hacen. Exactamente. ¿Qué pasa? Pero si nosotros nos ponemos a mirar a un fariseo, ¿usted ayuna como un fariseo, hermano? No, ¿Se sabe la Biblia como se la sabía el fariseo? no. Exacto. Entonces, meta a Jesús en el asunto y póngase a inventar dos o tres cosas de ellos. Y como- Ese es el asunto. Como Exactamente. cristianos no podemos caer en un extremo, Exacto. ni en el otro. Es que el evangelio es equilibrado. Yo le dije que buscaran su mentira. Eh, pero para concluir, porque ya se nos fue el tiempo, es que Sí. es interesante discutir la palabra. Como decía Rudy, Jesús es el pan de vida. Y dice su palabra, y él mismo dijo que el que viene a él y come de él no va a tener hambre nunca más. Por eso es que no importa las obras que podamos hacer, eso no va a saciar nuestra alma, puede saciarlo por un momento. Pero cuando venimos a Cristo y comemos de él y tomamos ese sacrificio, Exactamente. es que somos saciados para siempre. Y no hay cosa de este mundo que pueda compararse con ese sacrificio. Así que nada, buen fin de semana y nos vemos el lunes, ¿verdad? Porque ya se nos fue el tiempo. Y que meditemos constantemente en su palabra y la apliquemos en sobre todo, ¿verdad?